Hola, hola niños y niñas, muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Espero que se encuentren muy bien en esta nueva semana de clases de lenguaje y comunicación a través de YouTube. Como siempre, partir agradeciendo a todas las personas que mandan sus trabajos todas las semanas. De verdad estuvo muy buena también la revisión de la semana pasada, por lo menos para mí fue bastante entretenido estar leyendo ahí su autobiografía y veo que en general no hubieron tantos problemas para poder realizarla. Así que felicitaciones y muchas gracias también por el entusiasmo que han puesto en esta tercera fase que hemos comenzado, porque se siente que en verdad pareciera que esa semana que pudimos descansar, la gran mayoría pudo hacerlo, porque se ve que vienen con más ánimo, están respondiendo mucho más rápido también a las tareas, así que muy bien, muchas gracias también por estar atentos y por escuchar las clases hasta el final, pues, y por seguir con atención todas las instrucciones que nosotros vamos dando acá en estas clases a través de YouTube. Así que muchísimas gracias por su trabajo. Muy bien, para comenzar la clase, como siempre, los materiales que están apareciendo ahora ahí en pantalla, que siempre nos acompañan en todas las clases, nuestro libro, cuaderno, lápiz y goma. No está de más repetir la recomendación que les daba yo la semana pasada, de tratar de estar en un lugar en silencio, donde podamos estar concentrados y que nos dispongamos de buena manera también para poder trabajar. Sabemos que si estamos en un lugar donde hay muchas interrupciones, mucha gente hablando, mucho ruido, probablemente no vamos a poder entender bien lo que estamos viendo en la clase. Así que primordial tratar de estar en un lugar donde yo me sienta cómodo primero para poder disponerme de buena manera al trabajo. Ok, como ya viene siendo rutina en nuestras clases de lenguaje y comunicación, ustedes van a tomar su cuaderno y en la esquina superior derecha le van a anotar ahí la fecha correspondiente al día de hoy, día lunes 28 de septiembre del año 2020. Luego al lado de la fecha van a colocar el siguiente título, la infografía. Y a continuación, como siempre también hacemos, van a colocar el objetivo de esta clase ahí abajo, ese que está apareciendo ahí en pantalla ahora. Y como siempre yo hago, entonces les dejo el tiempo aquí para que ustedes pausen el video y puedan anotar el objetivo en su cuaderno. Luego de que lo anoten, ponen play de nuevo el video y lo leemos y vemos de qué es lo que se va a tratar esta clase. Así que desde ahora, pausa. Muy bien, ya anotado el objetivo, lo leemos. Dice allí: conocer las características y propósito de la infografía, leyendo distintos ejemplos para modelar y facilitar la escritura de infografías propias. Entonces lo que vamos a hacer en esta segunda clase es revisar este tipo de texto informativo que seguramente muchos de ustedes ya han visto por ahí, pero probablemente no lo sabían reconocer como infografía. Por lo tanto, en la clase del día de hoy vamos a analizar un poco de las características que tienen este tipo de texto, con la finalidad de que ustedes puedan hacer sus propias infografías después, retomando un poquitito la actividad de la semana pasada. Ya les voy a explicar de qué se trata el desafío de esta segunda clase, pero está bien relacionado con la actividad que hicimos anteriormente. Así que mucha atención con este tipo de texto que a continuación les presento. En la clase de la semana pasada, que corresponde a la primera clase de esta tercera unidad que estamos iniciando ahora, hacíamos una pequeña diferencia entre qué era un texto literario y qué era un texto no literario. Decíamos que los textos literarios buscaban principalmente entretener, ¿ya? Expresando alguna idea o algún sentimiento por medio de alguna representación artística, y que regularmente suelen incluir mucho elemento de ficción, justamente para poder cumplir con esta finalidad de entretener. Entonces, entre esos textos nosotros veíamos que aparecían, por ejemplo, textos narrativos como la leyenda, el mito, los cuentos, los cómics, los textos líricos como los poemas, las odas, caligrama e incluso hasta las canciones, decíamos, y los textos dramáticos como obras de teatro o radioteatros, ¿ya? Están hechos para poder entretener a un lector y expresar alguna idea o algún sentimiento que el autor de alguna de estas obras ha querido entregar. Y por otro lado, decíamos que los textos no literarios lo que buscan es informar y tratar de entregar algún conocimiento al lector que recibe ese mensaje. Y como este tipo de texto lo que busca es informar, no puede agregar elementos ficticios a su relato, ya que se perdería el sentido de tratar de entregar una información verídica al lector, o sea, una información que sea verdadera. Y ahí podíamos encontrar textos como las biografías o las autobiografías que ustedes escribieron la semana pasada, las cartas, decíamos, las noticias, entrevistas, los textos de opinión, que finalmente son todos textos que son basados en hechos reales, los instructivos, los manuales, las recetas, los reglamentos. Entonces no se pueden utilizar elementos de ficción dentro de este tipo de texto, porque si no, no sé, si ponemos por ejemplo un instructivo ahí con algo de ficción, probablemente la receta no va a resultar.
O si fuera, por ejemplo, una carta que yo le estoy informando a una persona de cómo estoy, si yo le pongo elementos ficticios y le empiezo a mentir, ya no estoy cumpliendo con la función de informar. Lo mismo con las noticias o con las entrevistas. Entonces, entre todos estos textos literarios que hemos mencionado aquí, también tenemos la infografía, que como su mismo nombre lo dice, lo que busca principalmente es informar. Pero informar de manera visual, a través de la representación de datos, que puede ser a través de figuras, de signos, de dibujos, de algunos iconos, que por lo general representan una idea y además entregan información. Entonces lo que busca este tipo de texto en realidad es tratar de entregar una información pero de manera resumida, sencilla y además llamativa, presentando distintas informaciones, como su nombre lo dice, explicadas en diferentes diagramas tal vez o esquemas que se van relacionando entre sí dentro de la misma infografía. Ahí ustedes pueden ver que yo les estoy mostrando una infografía que lleva por título Tips para la buena salud mental. Y si nosotros miramos al centro de la infografía, ahí hay un dibujo que al parecer representa el cerebro, ¿no es cierto? Nos está hablando de salud mental, por lo tanto ahí nos muestra un cerebro que está como meditando, me da la impresión. Y alrededor del dibujo podemos ver que hay otras pequeñas informaciones bien cortitas, ¿no es cierto? Y que van acompañadas con un dibujo o algún icono que representa seguramente algo de lo que nos están diciendo. Antes de que nosotros comencemos a leer esta infografía, también es importante que yo les señale que este tipo de texto también se le llama texto discontinuo. ¿Por qué se le llama texto discontinuo? Y es que si ustedes observan aquí, por ejemplo, podríamos comenzar a leerlo por cualquier parte. No tiene un lugar específico por donde nosotros podamos comenzar a leerlo. A pesar de eso, nosotros igual podemos encontrar un orden dentro del texto y podemos entender la información que nos va a intentar entregar. Como este tipo de texto no tiene una continuidad clara, como regularmente los textos escritos tienen, sabemos que siempre tenemos que partir desde arriba hacia abajo leyendo y desde izquierda hacia derecha. En este caso, la infografía, como es un texto discontinuo, no es necesario que comencemos en orden específicamente para poder leerlo. Este texto vamos a comenzar a leerlo desde arriba. Lo primero que nos dice es ejercítate. Y aparecen dos personajes que están haciendo ahí como elongación para comenzar a ejercitarse. Luego vamos avanzando hacia la derecha y dice disfruta de paseos con tu familia y amigos. Si bien actualmente en las condiciones que estamos no podemos hacerlo, sí es recomendable, ¿no es cierto?, para tener una buena salud mental, salir a pasear de vez en cuando con tu familia. Y aparece ahí un parque, ¿no es cierto?, en el dibujito que acompaña a esta pequeña información. Abajo de eso dice duerme 8 horas al día. Y vemos que aparece una nubecita con la letra Z, característica y la onomatopeya de una persona que duerme. En la parte inferior de esta infografía dice habla de tus sentimientos con alguien de confianza. Y podemos ver ahí a una persona que está contándole, ¿no es cierto?, a otra en un sillón ahí, conversando seguramente un poco de cómo se siente. Seguimos avanzando ahora hacia la izquierda y dice busca ayuda profesional si lo necesitas. Ahí en este icono podemos ver a dos personas, ¿no es cierto?, dándose la mano ahí como apoyándose uno del otro. Y finalmente arriba dice come sano. Y aparece una manzanita, ¿no es cierto?, que simboliza entonces el nutrirse de manera saludable. Si nos damos cuenta, cada uno de estos iconos tenía relación, ¿no es cierto?, o cada uno de estos dibujos tenía relación con la información que nos están entregando. Y finalmente, todas estas informaciones están relacionadas entre sí y dan como resultado este cerebrito feliz que vemos ahí al medio, ¿no es cierto?, y que tiene una buena salud mental, podemos inferir. Entonces, como les decía anteriormente, lo que busca este tipo de texto es comunicar una información de una manera sencilla, entretenida y además muy llamativa para el lector, porque sin duda que si yo voy pasando y veo este cartel pegado con sus dibujos y sus iconos, ¿no es cierto?, sus flechas que están apuntando para algún lado, sus colores, me van a llamar mucho más la atención a que si esta información estuviera simplemente escrita en este cartel. Muy bien, para continuar les voy a pedir que abran su libro de lenguaje y comunicación en la página 258 y 259. En ambas páginas ustedes van a encontrar ahí una gran infografía sobre los viajes de Cristóbal Colón. En esta infografía lo que nos presentan principalmente es un itinerario casi de todos los viajes que hizo Cristóbal Colón a través del océano, cruzando desde Europa para llegar acá a América. Entonces aquí yo les sugiero que pongan pausa al video para que puedan leer esta infografía que aparece en estas páginas del libro. Recuerden que como la infografía es un tipo de texto discontinuo, nos da la posibilidad de nosotros escoger por dónde comenzamos a leerlo. Sin embargo, y aquí está una recomendación
recomendación súper personal mía, yo les recomiendo que comiencen leyendo tal vez un poco los títulos, los encabezados o las letras más grandes, las más llamativas dentro de la infografía, ya que así uno se va a poder formar una idea un poco de qué es lo que va a hablar cada uno de los párrafos o cada uno de estos encabezados que acompañan a la información. Por ejemplo, aquí nosotros vemos que esta infografía sí tiene un título y tiene una bajada después. Dice los viajes de Cristóbal Colón, y luego dice todos hablan de Cristóbal Colón, pero ¿sabes por qué su vida fue una real aventura? Viaja por los océanos en esta infografía y conoce todo sobre el histórico navegante. Entonces es recomendable comenzar por este lado, diría yo, ya que por este lado nos ofrecen, ¿no es cierto?, la primera información contándonos quién fue y qué idea tuvo. Luego vemos que hay un mapa que dice ahí comienza la aventura y nos salen explicando algunos de los viajes que hizo Cristóbal Colón. Podemos ver representado ahí cada viaje con un color, por ejemplo el primer viaje en morado, y vemos la flechita morada en el mapa que nos indica por dónde fue que Colón pasó en ese primer viaje. Luego el segundo viaje que está representado con rojo, aparece una flechita roja ahí en el mapa también. El tercer viaje con celeste y el cuarto con naranjo, y vemos que en el mapa también nos aparece ahí la flechita que nos indica por dónde fue que viajó Colón. Entonces aquí yo les recomiendo que puedan seguir un orden para poder leer específicamente esta infografía, aunque en realidad no es un requisito fundamental, porque si lo leyéramos por cualquiera de los lados, nosotros decidiéramos comenzar por otra parte, la información la podríamos comprender de la misma manera súper bien, ¿ya? Solamente es una sugerencia que yo les estoy dando. Entonces de aquí en adelante, por favor, le ponen pausa al video, leen esta información que aparece acá y luego más adelante van a anotar unas preguntas en relación a esta infografía que yo les muestro y que les presenta el libro en la página 258 y 259. Entonces pausa para poder leer la información que este texto nos entrega. Muy bien, continuemos. Pasemos a la página 262 del libro. Allí aparece el título Relacionar la información visual y textual. Veamos qué nos cuentan en la parte que dice activo ahí más abajo. Dice, un texto informativo puede transmitir información en gran cantidad y de alta complejidad. Por ello, en algunas ocasiones, los autores utilizan recursos gráficos que apoyan los datos expuestos en el texto escrito o que los representan de otro modo, como mapas, tablas, entre otros. Finalmente lo que nos dicen es muy parecido a lo que yo ya les había adelantado un poco. La finalidad de estos textos es entregar información por medio de datos explicado a través de dibujos, tablas, mapas o algún otro elemento que sea llamativo de manera visual. Continuemos, dice número 1, observa la siguiente imagen y luego basándote en la infografía de la página 258 y 259, las que ustedes acaban de leer, responde. Entonces ustedes aquí en su cuaderno, abajo del objetivo van a colocar lo siguiente. Lectura de la infografía Los viajes de Cristóbal Colón. Entre paréntesis, página 258 y 259. Y abajo de eso ustedes van a anotar las respuestas a las 5 preguntas que ahí aparecen en la página 262. La primera pregunta dice, ¿qué continentes se muestran en el mapa? Eso está súper fácil, es información explícita que aparece aquí mismo y podemos copiarla. Entonces ustedes anotan cuáles son los continentes que aparecen en este mapa que nos están mostrando. Letra B. ¿Qué información entrega este fragmento en relación con la infografía completa? O sea, nos están preguntando qué explica este mapa. ¿Para qué lo pusieron ahí en la infografía? ¿Cuál será su función real? Eso ustedes lo contestan en sus cuadernos. Letra C. Dice, los textos escritos y las imágenes de la infografía ¿entregan la misma información? ¿Por qué? Muy simple esa pregunta, yo creo que no es necesario tener que explicarla. Letra D. ¿Crees que la forma de entregar la información en esta infografía facilita la comprensión? Fundamenta. Es decir, ¿qué creen ustedes? ¿Será más fácil para el lector entender lo que nos quiere transmitir aquí la persona que escribió este texto? Si ustedes creen que sí o si creen que no, expliquen por qué piensan que tal vez es más fácil o expliquen tal vez por qué creen que es más difícil entender la información de esta manera. Y letra E, nos están preguntando cuáles son los aprendizajes previos que utilizamos para poder responder las preguntas anteriores. Y ahí nos dice que utilicemos el recuadro lateral, pero no es necesario porque ustedes tienen su cuaderno de lenguaje y comunicación y pueden responder ahí. Entonces la pregunta E nos dice,
¿qué otros aprendizajes nosotros estamos poniendo en práctica para poder responder todas estas preguntas? Entonces aquí yo les sugiero también de nuevo colocar pausa al video y responder en su cuaderno. Muy bien, ya que han contestado, revisemos. La pregunta de letra A nos pedía identificar los continentes que aparecen en este mapa que está ahí. Les decía yo que es información explícita, tomar y copiar. Entonces ahí podemos identificar América, Europa y África. Luego la pregunta B decía qué información entrega este fragmento en relación con la infografía completa. Ahí podemos identificar que este mapa lo que nos muestra en realidad son las rutas de los distintos viajes o las rutas que hizo Colón en sus distintos viajes hacia América. Luego en la pregunta C nos preguntaban si es que las imágenes y los textos escritos entregan la misma información y nosotros podemos identificar que no. Los textos y los elementos visuales no nos están entregando exactamente la misma información porque, por ejemplo, el mapa nos muestra los continentes, los océanos, mientras que la información que está al lado y se presenta de manera escrita nos señala personajes, fechas o lugares por los que pasó Colón en algunos de sus viajes. También más abajo podemos ver, ¿no es cierto?, acompañado de algunos dibujos, la teoría primero que se tenía sobre la Tierra plana, y luego al lado nos muestra los dibujos de las carabelas de Colón acompañadas de información sobre cada una de estas embarcaciones que lo acompañaron en su viaje. Entonces nosotros ahí podemos identificar de que las imágenes y el texto nos están entregando distintas informaciones, pero que se están complementando entre sí. Letra D es una pregunta más de opinión. Ya aquí yo no me gusta mucho influir tanto en la opinión de ustedes, pero yo siento de que al ver una infografía justamente sí se facilita mucho la recepción o la comprensión de la información que se quiere entregar. Ya veíamos hace un rato en la infografía de los tips para la buena salud mental, por ejemplo, de que es información que se nos queda muy rápido y que seguramente va a llamar mucho la atención de las personas. Lo mismo con la infografía de los viajes de Colón. Yo estoy seguro que si nosotros dejáramos pegado esta infografía en alguna parte y le ofreciéramos a una persona elegir entre ver la infografía y leer el texto, claramente se va a quedar con la infografía, que es mucho más llamativa y entretenida visualmente de leer. Y finalmente, ¿qué aprendizajes previos tuvimos que utilizar? Aquí también es una respuesta bastante variable, pero principalmente la localización de información explícita, esa que podemos ver a simple vista, y también la localización de información implícita, ya que de todas maneras tenemos que estar relacionando igual la información que se nos presenta ahí con nuestros conocimientos previos y con las imágenes que nos va mostrando también la infografía. Muy bien, sigamos. Ahí abajo aparece el título Aprendo. Veamos qué es lo que dice. Un texto puede presentar información de diversas maneras. Además de la escritura, existen otros elementos que se complementan entre sí o profundizan sobre algún aspecto del texto escrito. Algunos de ellos son imágenes. Pueden ser ilustraciones, fotografías o iconos. Estos ayudan al lector tanto a crearse una idea visual como a entender los elementos que conforman el objeto o el tema sobre el cual se está informando. Entonces aquí pasaron a describirnos algunos de los elementos que pueden ir acompañando una infografía. Lo primero que nos indican son las imágenes y nos dicen que ayudan a complementar la información que se entrega de manera escrita por medio de un dibujo o icono que represente esta información que estamos intentando entregar, para que de esta manera el lector ya se haga una idea visual, nos dicen, ¿no es cierto?, de qué es lo que va a tratar la información que nos están mostrando. Continuamos en la página 263. Dice ahí, tablas. Generalmente se usan para entregar datos que serían poco claros al ser puestos por escritos. En una tabla, en cambio, pueden verse de una sola vez. Por ejemplo, la lectura central podría tener una para sintetizar información sobre los viajes de Colón, indicando cuánto tiempo duró cada uno, con cuántos tripulantes la realizó, dónde arribó, entre otros aspectos. Si bien en estas dos infografías que hemos revisado en la clase de hoy no había ninguna tabla, sí puede ser que pillemos alguna infografía que tenga alguna tabla que nos quiera representar generalmente números. Los datos del tipo numérico siempre es más confuso leerlos de manera escrita cuando están puestos solamente en un párrafo. Por eso es que las tablas y los gráficos se utilizan muchísimo para representar los números, porque es mucho más fácil entender cifras y cantidades por este medio.
Continuamos al siguiente párrafo. Dice, mapas. Es una representación gráfica de un territorio que nos permite localizar un lugar para conocer su ubicación en el mundo, comprender distancias y otros detalles geográficos, como presencia de montañas, agua, límites, etc. Tal es el caso de la infografía que nos presenta las rutas de Colón. En ella se puede observar en detalle el recorrido de sus viajes. Ahí en la infografía de Colón teníamos un ejemplo claro de los mapas. Nos mostraban claramente las rutas de Colón en sus viajes y por qué continentes y qué océano cruzó, lo cual nos permite y nos facilita entender un poco cuál fue el camino que siguió este navegante en sus viajes. Luego en el texto dice diagramas. Presentan la información de manera esquematizada, organizada en un dibujo, con círculos, cuadrados y flechas. Pueden ser útiles para mostrar los pasos de un proceso, por ejemplo, representados en cuadros unidos por flechas que indican que una etapa ocurrió antes que la otra. Ya aquí los diagramas son muy parecidos a lo que yo siempre les muestro en las clases de lenguaje y comunicación. Estos esquemas que están compuestos por círculos, cuadrados y por flechas que van relacionando estos círculos y cuadrados que tienen distintas informaciones dentro, ¿no es cierto? A esos diagramas también es necesario darle un orden e ir indicando por medio de flechas, como yo les decía, o como siempre les voy mostrando en las clases, para poder entender la relación que hay entre una información y otra. Y así el lector también puede hacerse un orden de cómo es que tiene que leer esa parte de la infografía. Y luego en el último párrafo dice, cuando están incluidos en un texto, estos recursos pueden repetir información de forma más clara, incluir información nueva o entregar más información que el texto descrito. Es decir, las imágenes, las tablas, los mapas, los diagramas, todo eso puede ir repitiendo de repente la misma información, pero de distinta manera para que el lector pueda entenderla de distinta forma. Y a través de distintos medios, por dibujos, por diagramas o por texto escrito. Y finalmente en esta misma página podemos ver ahí al lado un cuadrito que dice ayuda y que dice estos textos se denominan generalmente discontinuos, que es lo que yo les decía hace un rato, debido a que la organización de la información no es secuencial, es decir, no tiene una lectura lineal como los textos escritos en prosa, o sea, como los textos que regularmente nosotros estamos acostumbrados a leer, que siempre tenemos que leerlos en el mismo orden. Ya les decía yo hace un rato, los textos discontinuos nos dan la oportunidad de escoger por dónde queremos comenzar a leerlo, a menos que el texto nos indique, ¿no es cierto?, de que debemos comenzar por cierta parte, ir siguiendo la dirección de algunas flechas que a lo mejor nos van a ir entregando nuevas informaciones y van a ir relacionando nuevos datos dentro del mismo texto. Muy bien, niños y niñas, ya estamos llegando al final de esta segunda clase de esta tercera unidad de textos no literarios de lenguaje y comunicación, pero como todas las semanas y antes de finalizar les voy a presentar el desafío de esta semana. El desafío consiste en que ustedes tomen la autobiografía que crearon la semana pasada y puedan transformarla en una infografía autobiográfica esta vez. Esto ustedes pueden hacerlo en una hoja de blog o en una cartulina si les acomoda más, pero lo importante es que deben considerar que su infografía debe tener los siguientes elementos. Primero debe tener un título grande que muestre el nombre de la persona y que tenga letras llamativas. Segundo, debe incluir la información entregada en la autobiografía de la semana pasada. Yo en la actividad de la semana pasada les sugería escribir 3 párrafos y en cada uno de estos párrafos debían incluir ustedes informaciones diferentes. Ustedes deben tomar no necesariamente toda la información que me dieron en esa autografía, pero sí la gran mayoría. Traten de tomar las cosas que ustedes consideren que son las más importantes. Y esas cosas las incluyen en el texto que ustedes van a crear hoy. Tercero, debe incluir imágenes. Estas pueden ser fotos, dibujos, iconos, símbolos, recortes o todo lo anterior. Ustedes vean. Tal vez a una persona le acomoda mucho más buscar recortes, otro a lo mejor es más bueno para el dibujo y puede crear sus propios iconos, sus propios símbolos ahí tal vez. O seguramente es necesario incluir alguna foto si vas a hablarme, no sé, de tus papás, de tus abuelos, de ti mismo. A lo mejor puedes colocar una foto si me estás hablando de tu mascota. A lo mejor ahí colocar algún símbolo que represente a tu mascota. Si me vas a hablar a lo mejor de tu nacimiento, es necesario a lo mejor colocar algún dibujo que represente para ti tu nacimiento, pero va a depender mucho de las habilidades que ustedes tengan o de lo que a ustedes quieren representar también en esta infografía. Cuarto,
debe incluir flechas, símbolos o figuras que permiten relacionar la información entre sí. Es decir, ustedes deben entregar algún apoyo al lector también para que sepa por dónde comenzar en esta infografía o que lo guíe un poco también para saber cuándo hay informaciones que se están relacionando entre ellas. Y por último, debe ser llamativo visualmente, por lo tanto debe tener al menos 4 colores distintos. Aquí ustedes escogen los colores, ven si es que las letras a lo mejor las hacen de color, si es que la cartulina tal vez va a tener un color específico, pero tienen que considerar que se debe entender la información. Traten de escoger colores que no sean tan parecidos, que puedan hacer contraste entre sí. Ya que si igual escogen colores que son muy parecidos, lo más probable es que cuando ustedes después les saquen la foto para poder mandármela y compartirme su trabajo al correo, yo no las puedo identificar bien porque si son colores muy parecidos se terminan confundiendo algunas letras y muchas veces el amarillo con el blanco a veces no pega muy bien, o el verde con el celeste a veces tampoco pega muy bien porque son colores que se parecen un poco. Entonces generalmente las letras que están sobre un fondo blanco y que son amarillas no se ven muy bien. Ahora las letras celestes, por ejemplo, que están sobre un fondo verde claro, también cuesta a veces leerla. Entonces piensen en colores que tal vez sean súper fácil de identificar y que no cueste tanto leer la información para el lector, que en este caso voy a ser yo. Así que ayúdenme con eso, por favor. Luego, una vez que ustedes ya hayan terminado su trabajo, le toman una foto legible que se pueda entender, ¿no es cierto? Como les decía, que no se vaya a ver tan borrosa tal vez, y esa la comparten a mi correo jortega@cmch.maristas.cl, y ahí seguramente más adelante a fin de mes podemos hacer nuevamente alguna clase de retroalimentación y revisar alguno de estos trabajos que ustedes me van a estar enviando. Muy bien, chicos y chicas, llegamos al final de esta segunda clase. Les agradezco como siempre su atención y el poder haber llegado hasta el final de este video, lo cual no es menor. Sabemos que las clases a través de YouTube no son lo mismo, todos extrañamos el colegio. Yo creo que ya este año nos enseñó a todos que el colegio es un espacio irreemplazable. Por lo tanto, yo agradezco mucho que ustedes puedan seguir estas clases, que lleguen al final de los videos y que además todas las semanas me hagan llegar sus trabajos. Así que mucho ánimo con esto, chiquillos. Yo siento que el desafío de esta semana no está tan complicado porque lo que les pedí la semana pasada ya les adelanta algo. Así que ahora esta vez va en el ingenio de cada uno. Yo por esta semana me despido, les mando un abrazo virtual, mucho ánimo y hasta la próxima. ¡Chao!